Ahora me da muchísimo gusto tener aquí con nosotros a Carlos Enríquez Verdura. Carlitos, bienvenido. Tú ya has estado con nosotros y me da mucho gusto. Eres gestor cultural y sabes de muchos temas. Me encanta que nos aceptes las entrevistas. Me encanta que me invites, Clau, ya sabes. Ay, me encanta, Feliz. muchos temas. Bueno, el que nos trae hoy es el tema de Día de Muertos, pero desde la óptica tuya me gustaría platicar, pues siglos de andar festejando el Día de Muertos como tal. Sabemos que la mayoría de los panteones van a estar cerrados. ¿De dónde viene este sentido de pertenencia a la muerte? ¿Realmente nos replanteamos la vida cuando festejamos a los muertos? Mira, yo creo que más que replantearnos la vida, es una especie de homenaje a nuestros muertos. Lo que pasa es que lo interesante de esta celebración, y por lo cual, entre muchas otras cosas, es patrimonio cultural y material de la humanidad por la UNESCO declarada. Sí, sí, sí. Lo que es fascinante es, uno, que es una tradición que tiene siglos y que ha ido modificándose a lo largo de esos siglos. Es decir, en el mundo prehispánico sí había una serie de celebraciones a los muertos. O sea, los muertos cumplían un papel muy importante en la cosmogonía de todas las culturas, no solamente de los aztecas o los mexicas, que fueron los que ya se toparon con los españoles, pero desde siempre la idea de la muerte, la idea de los entierros, ha sido una cosa que, como en todas las civilizaciones del mundo, la idea de la pertenencia, pues te la da los ancestros que te precedieron. Había civilizaciones que iban cargando con sus muertitos por el mundo, o por donde iban avanzando, porque es lo que te da un sentido de que de ahí eres, ¿no? Pues son tus papás, son tus abuelos, son tus bisabuelos, ¿no? Es Tus ni más ni menos. raíces, claro. Exacto. Entonces, sí había un dios prehispánico, azteca, Mictlantecutli, el dios de la muerte. Oye, lo dijiste muy clarito, muy rapidito. A ver, dilo otra vez. Mictlantecutli. No, es que a todos se nos dificulta, pero tú lo dices muy claramente. Ajá. Oye, pero además Yo yo entiendo que dependía de cómo te morías, era dónde te ibas, ¿no? Digo, porque no era lo además, mismo que te sacrificaban a que te murieras claro, como, ¿no? Como un regalo a un dios, a que si te morías quemado o a que si te morías abortando incluso, ¿no? claro, las mujeres que nacían, que morían dando a luz también iban a una especie de paraíso. O sea, había toda una cosmogonía. Así. Ese universo de pensamiento, de creencias, choca o se encuentra con el universo español. Y entonces se fusiona. Efectivamente, curiosamente, el Día de Muertos o las fechas, alrededor de las fechas en que se celebraban a los muertos en el mundo prehispánico, coincide con el Día de Todos Santos, 1 de noviembre, y de los fieles difuntos, el 2 de noviembre. Entonces, bueno, los españoles, muy hábiles, los evangelizadores, pues tratan de explicar el sentido de las dos cosas, lo que significa la muerte cristiana, que tiene otra connotación, porque ahí sí hay un cielo y hay un infierno, ahí hay un bien y un mal, o sea, son otras las características que te llevan a uno u otro lugar, ¿no? Pero lo interesante es que se fusiona. Pero esa fusión no ha parado de evolucionar, y a mí eso es lo que me parece increíble. Sí. Y evolucionar, pues ha evolucionado por 500 años. Y en esos 500 años, pues unos elementos aparecen, otros desaparecen, se integran unos nuevos, que si tú te adentras a ver cómo celebran a los muertos en estas fechas, incluso en distintas partes del país, es muy distinto. En Campeche, los huesos. A ver, cuéntales de lo de Campeche, que mucha gente no lo sabe. En Campeche, por ejemplo, se sigue celebrando estos días de muertos, la gente va a los cementerios, abre las cajas, limpian los huesos de sus muertitos, les hacen una nueva mortaja, o sea, trabajan el año para crearle, exacto, como si tuvieras ese... ¿Qué tal mi calaverita? No es una belleza, es de popotillo, perdón, pero me acordé ahorita por lo de las calaveritas. Bueno, ¿y luego? Pero no de popotillo, sino de hueso de veras, y los limpian, y durante el año fueron bordando una mortaja nueva cada año, y los recuerdan, los están constantemente dando, lo vuelven a meter a su cajita y los meten a su nicho. Eso es distinto de lo que sucede con los altares de muerto, o lo que sucede en Mixquic o Pátzcuaro, donde la gente literalmente va y se sienta a velar a sus muertos, ¿no? A mí, esa idea que a nosotros nos parece muy natural, yo cuando viví en Perú, incluso en Perú, ni siquiera, digo ya no decir en Europa o en Estados Unidos, cuando tú les cuentas eso, cuando ven las escenas, pero ¿cómo? ¿La gente está sentada en la tumba? Sí.
¿Y la gente está comiéndose unos tacos encima de la tumba? Sí, porque en realidad estás comiéndolos, no estás faltando al respeto, sino al contrario, los estás invitando ese día están viniéndote a visitar y estás teniendo un momento de estar con ellos. O sea, como muchos sabemos, en los altares más tradicionales o más conocidos, pues está la imagen de la persona, ¿no? Muy importante. Y están también aquellos elementos que le gustaban, que si sus cigarritos, que si su copita, que si de tequila, que si de mezcal, que si de ron, o lo que fuera. Comida, que si el molito, que si frijoles, que si... Oye, el tamal incluso tiene que ver con cómo los amortajaban, ¿no? Por eso están los tamales. Entiendo yo que eso lo hacían con el petate, pero bueno, pues ese es supuestamente el sentido de los tamales y de cómo los envuelven. Claro. O sea, hay muchos sentidos. Eso es lo que es fácil. El perrito, que ese te ayuda a cruzar el río. Claro, el río hacia el Mictlán. Por ejemplo, los más puristas, nuestro pan de muerto. Que ahora venden pan de muerto desde septiembre y lo venden creo que hasta antes de la rosca de Reyes. Oye, pero aparte vi unos que no son necesariamente redondos ni traen como los huesitos, ¿eh? He visto unos como unas trenzas con patitas que también los hacen en diferentes lados. En Oaxaca son totalmente distintos. Ajá. Pero lo increíble es que los puristas dicen, no, pero nuestra tradición de Día de Muertos está mexicana. Claro, pero es mexicana porque los mexicanos somos fusión, porque los mexicanos somos mezcla. No existiría el pan de muertos sin el trigo que llegó de Europa, sin la levadura, sin el azúcar. O sea, justamente es una mezcla. Monsiváis dice, no dejemos de asustarnos que si llega Halloween nos va a desbancar a nuestro queridísimo Día de Muertos. Porque, ¿saben? Eso pasa. Va a venir, llegó Halloween, y Halloween llegó desde los 60s o desde los 70. Y, bueno, lo mejor que puede pasar es que digas, me da mi calaverita en lugar de mi Halloween, pero ciertamente no es una tradición nuestra, ¿no? Pero no solo eso, sino como aquí en México es sumar y sumar, y todo pasa a través de, todo lo que llega pasa a través del filtro de la cultura mexicana o de las culturas de México. Llega la calaverita de Halloween, llega la calabaza de Halloween. Hasta grado tal que por la película de Spectre, de James Bond, ahora se hace el desfile de Día de Muertos, que eso no existía. Fue a partir de la grabación, de la filmación de la película, ¿verdad? Ciertamente. Y porque en la película, el arranque de la película es el desfile de Día de Muertos, que eso no había existido. Pero fue tan popular, digo, que cada año reúne a millones de personas. Este año imagino que tampoco lo van a hacer. No, seguro no. Pero esto lleva 4 años. Insisto, es sumar, sumar. Antes la gente no se disfrazaba de Catrina. La Catrina es una invención, no es colonial, es una invención, es una caricatura. Esto es de más para acá. Es una caricatura de Posadas hecha para un periódico. Era un personaje de sus muchos personajes que utilizaba para ilustrar noticias. O para hacer mofa política o mofa social. Oye, cuando estaba pensando en platicar contigo de esto, estaba yo revisando lo de Coco, y lo de Coco fue todo un fenómeno, porque Coco no es mexicana, mucha gente no sabe, esa película es una producción norteamericana. Y al final creo que retrataron bastante bien muchas cosas, porque al final Coco es una película de la familia, ¿no? O sea, es en torno a la familia y cómo estos lazos que somos tan de mexicano. Pero bueno, se empezaron a vender las guitarritas de Michoacán de Coco, y mucha gente, digo, le generó mucha economía incluso al Estado, ¿eh? Por querer la guitarrita de Coco y por una bola de cosas que seguimos sacando al exterior, ¿no? A otros países. Te voy a leer rápido una cosa que dice Octavio Paz en El laberinto de la soledad, que viene mucho al caso. A ver. Dice, para el habitante de Nueva York, París o Londres, la muerte es la palabra que jamás se pronuncia porque quema los labios. El mexicano, en cambio, la frecuenta, la burla, la acaricia, duerme con ella, la festeja. Es uno de sus juguetes favoritos y su amor más permanente. Cierto, en su actitud hay quizás tanto miedo como en la de los otros, mas al menos no se esconde ni la esconde. La contempla cara a cara con impaciencia, desdén o ironía. Esta forma de aproximar a la muerte, en inglés, tú en inglés a un inglés no le dices, mi abuelito se murió, my grandfather is dead. No dices eso. Dices, mi abuelito ya pasó, porque no puedes mencionar la palabra muerte. Es de mal gusto.
los muertos se mueren cuando los olvidas. Es cierto, además. Y entonces eso, y claro, o sea, todo mundo quiere ser inmortalizado, el que compone, el que pinta, tú como comunicadora, yo haciendo lo que hago. Sí nos gustaría que alguien se acordara de nosotros. O sea, decir, te vas a morir y tan, pues no, o sea, sí, digo, todos hemos tenido la fantasía de, ay, cuando me muera, sí quiero que vayan pues, varios amigos a mi funeral y alguien esté triste y me recuerde. Y tengan, y quiero, y me van a recordar seguro por esto y por esto. O dejar por algo, esto. ¿no? Sí, cierto. Porque es una sensación de trascendencia. Y pues la vida nos lleva por muchos lados todo el tiempo, pero sí es cierto que haya un día o un par de días en donde puedas dedicarlo a eso, ¿no? Y tu altar, cuando vas cruzando por tu casa y volteas, y cuando sacaste la foto de tu abuela, yo ahora que monté el mío, saqué la foto de mi abuela, fui a sacar su rosario. Hoy me mandaron un video que era de broma, ¿no? Pero decía, bueno, le ponemos a los altares, no sé, una bola de comida y cuando no nos damos cuenta que a lo mejor de eso se murió el muertito, ¿no? Decía, a lo mejor de picante o a lo mejor de alcohol, ¿no? Dice, ni modo que pongas un altar con pan sin gluten y con comida vegetariana y está muy simpático, ¿no? Pepto-Bismol y aspirina. Su Pepto y su sí. Es que, ¿sabes qué, Carlos? Somos color, somos olor, somos sabor. La muerte también tiene un olor, ¿no? Los panteones, las flores, híjole, son tantas cosas maravillosas, ¿no? Fíjate, ahorita que tú mencionabas a Monsiváis, yo me acordaba yo haber escuchado por ahí en algún video que vi también a Guillermo Arriaga que decía que lo más triste que le podía pasar a una sociedad era no estar consciente de la muerte, ¿no? Porque al final todos nos vamos a morir, pero depende cómo quieras estar consciente de la muerte, ¿no? Claro. Y no es nada más esta cosa de, es que en México nos reímos de la muerte. Sí, puede ser, y las muertes, y Posadas lo hizo, y la Catrina es ejemplo de eso, pero yo creo que va más allá. Yo creo que Octavio Paz lo dice muy bien, como muchas cosas que dice. Lo que leíste, claro. Que, o sea, es un enfrentarte a algo que efectivamente es inevitable, pero más vale irnos acostumbrando, más vale suponer que está alrededor nuestro y que va a llegar, y ahorita sobre todo en estos tiempos de incertidumbre, en donde esa sensación y ese miedo, creo que es muy importante. Este Día de Muertos va a ser un Día de Muertos muy especial, yo creo. Cómo no. Y sabes qué, no pueden ser las tradiciones, porque entre más te vas a los pueblos, más las rescatan, ¿no? Y eso creo que es lo verdaderamente importante. Las tradiciones ahí están. El asunto es hacerlas conscientes y la puesta en valor de esas tradiciones. Así es. Y hacerlas propias y pasarlas de generación en generación para que no se olviden, ¿no? Y darte cuenta, o sea, quizás por alguna extraña razón, Pixar o los productores americanos tuvieron que hacernos ver a nosotros, oye, esto ya lo hacemos, estos somos nosotros, sí, mi abuelita se parece a la de la película, sí, o sea, lo hicieron tan bien que a los propios mexicanos dijeron, ya entendí, yo soy esto. Pero hubo hasta de verdad coraje, porque decían, ¿cómo es posible que esto no lo hizo un mexicano, no? Dices, no es posible, ¿no? Pero bueno, lo lograron muy bien, observaron bien, tuvieron muy buenos asesores, porque le dieron al clavo en muchos sentidos, la verdad. Yo te quiero leer nada más una cosa, que en México nunca muere nadie, o más bien, nunca dejamos que se mueran nuestros muertos. Me parece perfecta. Nunca muera nadie o nunca dejamos que se mueran nuestros muertos. Pues es cierto. Y redunda mientras no los olvides, y qué mejor manera de no olvidarlos con esta manifestación y con esta pues exposición de cosas, ¿no? Que son cosas llenas de significado, pues, ¿no? Claro, claro. Oye, yo parece que me puse como calavera, mira, hablando justamente de muertos, la luz, la noche, y que conste que me esperé a que diera la noche, mira, para hacerla así como si fuera relojito, tic-tac, tic-tac, con mi calaverita. ¿Qué tal? Qué bonita, ¿verdad? Qué cosa más bella. Vean nada más, por favor, qué bien lograda. Creatividad, ¿verdad? La creatividad. La compré aquí en un jardín botánico acá en Nayarit. Bueno, mi Carlitos Enríquez Verdura, a mí contigo el tiempo siempre me hace súper corto, pero dijiste cosas tan puntuales y tan bonitas que no sé cómo agradecerte, pero pues todos los que te estamos escuchando agradecemos mucho tu plática. Oye, nada más, ¿me puedo decir mis redes sociales? Por favor, adelante. Un podcast que acabo de abrir que estoy muy emocionado. Por favor. El podcast es id.mx, como de identidad. La estamos poniendo abajo. Ajá.
y una página en Facebook que es IDMX, Identidad México. Ok. Como ID, Identidad México. La estamos poniendo a lo largo. Y también mándame la liga y la ponemos en la página con muchísimo gusto, en mi página web también, para que la gente pueda escucharte más seguido. ¿Va? Gracias, Clau. Y bueno, recordemos a nuestros muertos como siempre. Yo digo que no nomás tiene que ser un día, ¿verdad? Te mando muchos besos y a ustedes también. Gracias. Nos escuchamos y nos vemos el próximo sábado en punto de las 5. Hasta entonces. Bye.